Bien, y tal como lo anunciábamos en los bloques anteriores, llegó Nadia. Gracias, Nadia. Le pedimos que trabaje todos los días porque queremos saber qué está pasando en este convulsionado mundo, donde las cosas parecen lejanas, pero no son tan lejanas, y queremos entenderlas así en nuestro lenguaje, en nuestra manera de compartir la información, para que nos sea más llevadero. Por ejemplo, para saber qué ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Sí, yo creo que entender a veces, o saber quiénes son los actores principales, o cómo viene la mano, para decirlo en términos criollos, podremos decirlo, hace que uno pueda prever ciertas situaciones. Pero en la guerra es imprevisible. En este caso puede suceder cualquier cosa en cualquier momento, por eso también tratamos de estar actualizados con todo lo que va sucediendo en las últimas horas, tal como lo hemos contado un poco ayer y lo hemos adelantado. Estamos en el día número 7 de la guerra y esta situación se va complejizando cada vez más porque los ataques siguen manteniéndose tanto de uno como de otro lado. Lo cierto es que la forma de comunicar al mundo, y estamos hablando de tanto de redes sociales como de medios internacionales, no es la misma que se produce dentro de la parte de Israel como lo que se puede producir, podemos conocer, de la parte de Irán, ¿no es cierto? Está muy limitado, ¿no? Está muy limitado el acceso a la información en Irán también, el acceso inclusive a Internet. De hecho, Elon Musk estaba intentando liberar Starlink en la zona para que la misma gente se pueda conectar, porque es lo que uno habla de testimonios, uno habla de qué es lo que ocurre en Israel, cómo se está viviendo. Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en el ataque de uno de los hospitales más grandes de Israel, que está ubicado en el sur, pero lo cierto es que de Irán no se conoce, porque la gente no tiene la posibilidad de subir, entonces tampoco uno sabe con certeza qué es lo que la gente de Irán piensa. Claro. Hay muchos rumores de que se van a producir levantamientos dentro de la comunidad de Irán contra su propio gobierno. Esto podría ser cambiar drásticamente el escenario, si esto realmente es así. Pero esto es una gran incógnita. Hay muchos líderes, inclusive líderes anteriores. Uno de los últimos hijos del Shah, inclusive en las últimas horas, realizó declaraciones diciendo este es el momento para levantarse. Si tiene o no acompañamiento al respecto, lo sabremos más adelante, pero inclusive Netanyahu, el primer ministro de Israel, cuando él habla públicamente, también envía un mensaje hacia los ciudadanos iraníes, asegurándoles que el régimen opresor, así como lo determina él en sus palabras, puede terminar y pueden hacer una nueva etapa para Irán. Algo muy similar a lo que hace no mucho tiempo ocurrió con el Líbano, si mal no recuerdan, con la caída de Hezbollah. Bueno, buscamos algunas similitudes. Claro, y la primavera árabe, ¿no? Y si hablamos de la primavera árabe, que esto viene mucho antes y que empezó en los países árabes africanos, y que, se llevó puesto a varios dictadores, podríamos decir que Irán está en representación muy similar a lo que era eso y que podría ser uno de los últimos bastiones, sabiendo que Al-Assad cayó hace poco y que, quedaría como un régimen extremista, islamista, chiita, Irán. Quedan otros, ¿no? Pero Afganistán. Pero son más socios todavía que Irán. Irán es más socio de Rusia, entonces menos socio de Occidente, entonces es visto más como enemigo. Pero si tenemos que hablar de monarquías o de gobiernos que tienen poco democráticos, si lo queremos determinar de alguna manera, son varios todavía socios que habría que observar. Muy bien, ¿y qué pasó en las últimas horas, Nadia? Bueno, en las últimas horas Israel continuó con los ataques a lugares donde mantenían producción de agua pesada en Irán. En respuesta, y en la mañana de Israel, tenemos diferencia horaria cerca de 6 horas con Israel, recibieron bombardeos sobre el sur de este país. Fue justamente un hospital el que recibió el ataque más severo, un hospital que gracias a Dios no tuvo pérdida de vidas, porque si bien es uno de los más grandes y que además trabaja con médicos de diferentes nacionalidades, se habla de que el 40% de los médicos que trabajan en el hospital de Soroko, esto está ubicado en Beersheba, en el sur de Israel, son de origen musulmán, de origen árabe. Es una comunidad donde hay mucha gente de diferentes nacionalidades y que conviven y que atiende a muchas personas de distintos lugares de Israel. Lo cierto es que recibieron un ataque masivo en el día de hoy, gran parte del edificio fue derribado, pero habían avisado antes, porque cuando surge el despegue del misil hacia Israel, el mismo gobierno de Israel tiene un sistema de seguridad que emite alertas, especialmente vía teléfono, como lo comentábamos ayer,
y avisó y alertaron sobre esta situación, entonces muchos recibieron los mensajes y habían retirado a muchos porque era un blanco fácil, previsible y posible, así que no hubieron pérdidas humanas en el día de hoy, pero sí materiales, sí mucho miedo, y la situación es compleja, el vivir en esa situación es compleja. Y con respecto a eso, Susana, tenemos la gran oportunidad, y por eso queremos agradecer mucho a Daniel Jara. Daniel Jara es un vecino de Bariloche, vecino de nuestro canal. Del barrio. Del barrio. Él está viviendo hace 2 años en Israel, él está viviendo en Tel Aviv. Pudimos hablar con él hace muy poquitas horas, hablamos con él, tenemos una comunicación telefónica que queremos compartirla con ustedes, porque él nos da un pantallazo bien sureño, bien argentino, de lo que es vivir en guerra y lo que es vivir esta situación y cómo él y su familia están atravesando este momento. Interesantísimo el testimonio de Daniel, nuestro vecino, así que bueno, lo compartimos con ustedes y cuando volvemos sacamos nuestras conclusiones. Bien, estamos bien, dadas las circunstancias, pero bueno, pasando un momento complicado. Nosotros los sureños sabemos, hemos pasado por muchas, parece que no nos va a sorprender nada, pero bueno, de pronto acá hay cosas que todavía nos siguen sorprendiendo. Por ahí, no por el hecho en sí, porque todo el mundo sabe lo que es una guerra, pero sí por la intensidad o estar en el momento justo en el lugar bueno, tampoco ayuda, digamos, a estar muy tranquilo, digamos, ¿no? Claro, desde aquí, desde tan lejos, parecía que era algo esperado. ¿Era esperado para ustedes? Sí, en realidad se vienen amenazando mutuamente desde hace muchísimo tiempo. En este momento Israel está sumergido en un problema bastante complejo con varios de los vecinos. No era el momento lógico para encima buscar al matón del barrio y provocarlo. Por eso es como que, digamos, de alguna manera nos sorprendió un poquito. En este momento se habían dado una serie de circunstancias bastante particulares que hacían que el momento, el mejor, tomado con pinzas, el mejor momento para hacer lo que había que hacer fuese este y no otro. Nosotros tenemos protocolo por lo que sería el frente, el comando interno, digamos, lo que sería la defensa civil de Israel. Sabemos que cuando hay determinadas avisos, alertas, tenemos que esperar hasta una alerta determinada. Esa alerta determinada tenemos que ir a los lugares protegidos, quedarnos ahí hasta que nos avisan que ya pasó el peligro y que podemos salir. A nosotros nos despiertan con una alerta no común, una alerta distinta. Nosotros, digamos, por ahí los analistas internacionales sí lo sabían, pero nosotros, la verdad que el común de la gente no lo sabíamos. Y bueno, nos avisan que se esperaba un ataque de Irán, producto de devolver el favor que le estaban haciendo en ese momento, que era atacar a Irán, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fue una seguidilla de avisos. En este momento se cambia el status quo de la seguridad. Hay un protocolo específico que se llama protocolo especial, donde, se suspenden las clases, los trabajos, se cierran las embajadas. Bueno, hay una serie de medidas que entran en eso. Normalmente es por muy poco tiempo. En este caso ya se sabe que este protocolo especial va a durar al menos 2 semanas. Todavía no llegamos a la primera. Y bueno, mientras ocurra eso, no es obligatorio, pero sí es muy recomendable estar lo más cerca posible de los sitios más seguros que se pueda conseguir, digamos. Yo imagino que el miedo invade a toda la comunidad, pero de alguna forma la existencia de esta cúpula, esta protección que tiene Israel, parecía que era bastante asertiva. Sin embargo, con Irán pareciera que no. ¿Cómo viven eso? La cúpula, es excelente en el sentido de que, de hecho, la mayoría de los países del mundo la quieren comprar y funciona muy bien, pero como todo elemento, digamos, bélico, el enemigo siempre encuentra la forma o busca la forma de vulnerarlo. Básicamente, de lo que te puedo decir, acá sí se confía en la cúpula de hierro. Como te decía antes, la cúpula no es un sistema, sino son una suma de varios sistemas, pero
por más que vos confíes en el paraguas, te vas a poner el abrigo igual. Entonces, acá cuando suena la sirena, te metes en los búnkers, te metes en el cuarto seguro o en el cuarto seguro del edificio o de la empresa o de, digamos, donde estés, donde te agarre más, el lugar más protegido que tengas a mano donde estés. Cuando no tenés ningún lugar protegido, tenés subterráneos, o sea, subterráneos no, pero digamos, hay estacionamientos subterráneos o tenés, hay algunos elementos en la calle, cualquier cosa que te pueda servir para que cuando cae un misil, no importa el tamaño, cuando cae el misil siempre hay una gran cantidad de escombros o de partículas o de proyectiles que son los que, digamos, tienen más incidencia en la población, no en las bajas. Entonces, en cualquier lugar que vos estés un poquito protegido, ya te salva de todos esos vidrios que van volando o partículas o cosas. En realidad, el cuarto seguro es una de las... el cuarto seguro yo le llamo al que vos tenés dentro de tu habitación segura. Después existen habitaciones que son o cuartos seguros que son para para un determinado, una cantidad de personas que sean del propio edificio, sean del propio piso, sean comunitarios, sean públicos, y esos sí están preparados con otra cantidad de refuerzos, más subterráneos, o bueno, tienen otras posibilidades. Esos serían los búnkers. El problema es que para llegar a ese refugio, que por ahí lo tenés a 2 cuadras, te tomas tu tiempo, y con este tema, esta novedad de que los misiles que están utilizando ahora son más rápidos que lo estándar, entonces la gente no se anima muchas veces a ir a esos lugares y se queda donde puede. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos como novedad, digamos, estos misiles están siendo lanzados con lo que se llaman bombas de racimo. O sea, no viene un misil con una cabeza de guerra, sino viene un misil con un montón de cabezas de guerra. Entonces, esas bombas de racimo, cuando llegan y impactan en el suelo, algunas explotan, otras quedan sin explotar, y obviamente es un armamento que está súper prohibido, digamos, por todos los países, pero esta gente no se fija en esos detalles y bueno, ese es el detalle que tenemos ahora y bien nos tenemos que cuidar. Es como si el terreno quedara minado con las detonaciones. Más o menos, sí, exactamente. Con las bombas que no explotan, digamos. Claro, exactamente. Hoy a la mañana tuvimos un impacto importante porque, bueno, fue impactado un hospital en la zona sur, un hospital importante que cubre muy buena parte del Negev, todo el sur de Israel lo cubre ese hospital. Primero dijo Irán que en realidad había sido un error de cálculo porque habían tirado una base que estaba justo ahí. Israel, por supuesto, dijo que no habían bases. Entonces dijeron que no, que en realidad el hospital estaba siendo usado como base por el ejército, cosa que bueno, en realidad tampoco es así. Es un hospital y las cosas militares estaban alejadas de ese lugar, así que en realidad después reconocieron que en realidad le habían apuntado, pero para entonces bombardearon un hospital, básicamente. Y el problema con esas cosas, no hubo víctimas porque se dio una alerta temprana, se evacuó a todos los médicos y a todos los pacientes, entonces en ese lugar no pasó nada. Hay algunos heridos porque obviamente cuando eso impacta, la onda expansiva te tira cielos rasos, vidrios y todo lo demás, pero no impacto directo. El problema con estas cosas, de dispararle a un hospital o a un centro de salud para chicos discapacitados, como tiraron hace 2 días, es que quienes toman la decisión de a ver dónde apuntan y qué hacen, cuántos misiles mandan, bueno, cada vez están más más propensos a tirar algo más grande o a tirar más cantidad o hacer algún desastre más grande. Entonces, no es una guerra convencional, no es una guerra legal, digamos, sino nada, es lo que se puede y no sabemos sabemos que bajó la intensidad, eso sí lo podemos ver, pero determinar no sabemos cuándo se va a terminar o en qué situación se va a terminar. Daniel, y en lo personal, ¿vos hoy vivís con miedo? No, porque en realidad no gano nada,
con vivir con miedo, pero sí vivís con la incertidumbre, con una molestia, es más una molestia que el miedo. Tú te estás haciendo tu vida, estás trabajando, estás haciendo determinada cosa y tenés que bajar al búnker por si pasa algo o porque te avisaron, o sea, y eso te pasa ahora, te pasa dentro de 40 minutos, te pasa dentro de 1 hora y media, y vos por ahí, la verdad que te gustaría dormir a la noche, y te pasa a las 12 de la noche, te pasa a las 3 de la mañana, a las 4, nada, el otro día no servís para lo que tienes que ponerte a hacer, entonces da bronca, ya miedo no, porque a ver, si te tiene que tocar, si estás en ese búnker donde cae en forma directa, o estás fuera del búnker y te cae en forma directa, mucho para hacer no hay, entonces ya está. Pero sí, es una molestia, es muy molesto. ¿Pensaste muy en algún momento que se conoció la noticia irte de Israel? Yo llegué acá hace 2 años, y desde hace 2 años que pienso en irme de Israel, pero no me iría por una guerra, me iría por otras circunstancias. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Estamos pendientes acá de todo lo que allá sucede y de cómo se encuentran ustedes también, por supuesto. Gracias y nada, gracias por estar siempre ahí atentos. Porque además, yo me imagino, volviendo a la pregunta anterior tuya, si yo estuviera en este momento en Bariloche y estuviera viendo las noticias que veo, estaría atacadísimo y estaría viendo, o sea, cómo estaría mi familia de acá. Y en realidad, cuando vos estás de este lado, notas que tampoco es tan así, o sea, no es tan apabullante, es más manejable que lo que parece a la distancia, digamos. Bueno, tremendo, ¿no? Lo que está viviendo Daniel, su familia, cómo sobrelleva también él, ¿no? Él dice la vida cotidiana, lo que más le incomoda es lo imprevisible, ¿no? La incertidumbre, decía él. Y yo me quedo con esta idea de que creo que realmente es así. El que está metido en el medio de esa situación sigue viviendo, naturaliza tantas cosas. Uno en la vida cotidiana naturaliza tantas cosas, pero continúan. Uno que lo ve desde afuera, desde la televisión, desde el impacto de las redes sociales, quizá uno le da otra dimensión, quizá las consecuencias de cómo a ellos les va a generar todo esto, las van a ver en el futuro, ¿no? Pero bueno, vivir bajo esa tensión, sí, toca. Tremendo. Bueno, tienen otro concepto, claramente. Pude hablar hoy con Susi Altman y Alberto Ripka. Son 2 vecinos de nuestra ciudad. Sí. Alberto fue colega. Vecinos queridos de la ciudad. Vecinos queridos. Alberto fue colega y hasta competencia nuestra. Pero siempre nos llevamos muy bien. Entonces? Sí, Alberto querido, sí, claro. Una persona maravillosa. Su esposa Susi están viviendo en Israel hace casi muchos 15 años debe ser ya, que se fueron. Y están volviendo. Hoy me decían que se vuelven, tienen pasajes para los primeros días de julio, por eso esperan que los aeropuertos estén operativos, porque vuelven a la Argentina para vivir acá por la tranquilidad, para no estar solos allá, pero hicieron su experiencia de muchos años y no les fue nada mal, solo que esta inestabilidad, esta tensión les ha generado la necesidad de volver. Bueno, así que hay un gran lazo entre la comunidad de Israel y la comunidad argentina, no solo por la presencia de israelitas aquí en nuestro país, sino porque también hay muchos argentinos que viven un tiempo allá, regresan, el intercambio cultural es muy grande. Bueno, tenemos incluso nos han hecho llegar, Toti, gracias, nos ha hecho llegar Toti, también, un contacto de un joven que vive allá. Bueno, por eso le digo, vecina, el mundo es muy chico, Pareciera cada vez que fuera es más chico. Lejos, sí, pero no lo es. Por eso también nos impacta y además, bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que siempre tuvo una historia pacífica, entonces como que contemplamos todo este tipo de situaciones como algo que nos asombra, claro. Y quizás ellos tienen otra naturalidad a la hora de enfrentar este tipo de situaciones. Así es, bueno, muy interesante todo, Nadia, muchísimas gracias por la información, por este contacto con nuestro vecino, con Daniel Jara. Sí, le agradecemos a él, a toda su familia. Y saber que está bien, ¿no? Y a la familia que está acá, como él lo dijo también en el mensaje, que está bien y que bueno, están en contacto. Sí. Pero bueno, también vamos a estar siguiendo, si tenemos alguna otra oportunidad de hablar con Daniel sobre cómo sigue esto. Hablan de 2 semanas, por lo menos como una primera etapa, así que ya estamos terminando la primera, hoy día número 7, sí. Nos quedará una semana más por delante para ver cómo continúa este conflicto que tiene en vilo al mundo. Muchísimas gracias, Nadia. Nosotros nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.